Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Por las Rutas del Oriente. Les habla Valentina Suárez y el día de hoy los estaré acompañando en el recorrido por algunos de los municipios del Oriente Antioqueño. San Miguel Santa Cruz es una vereda del municipio de La Unión, Antioquia, que sufrió en carne propia el flagelo de la violencia. Amador López es uno de los integrantes de esta comunidad que fue secuestrado hace 19 años. Como acto simbólico, instaló la bandera de Colombia en el famoso Morro San Miguel y nos contó la verdadera historia de su secuestro. Les voy a contar la historia del primer desplazamiento que yo tuve, como en el año 94. Parece que fue como en marzo, como en el 94, cuando la violencia entraba golpeando duro a la vereda, que habían unos desaparecidos de la vereda, y cuando se escuchó el nombre de que la gente que había desaparecido eran muertos, yo me paré aquí en esta bocacalle y miré a esos cerros y pensé por dentro de mí, es más fácil volver a ellos yéndome que quedándome. Y me fui como todos desplazados, como hacen los desplazados, a medir las largas avenidas y anchas de una capital. Y yo había escuchado en el corrillo, la gente que decía en el corrillo, no huye el que se retira. Y yo modifiqué la frase y dije, no es cobarde el que se retira porque le huye a un conflicto. Cobarde el que hace el delito y se camufla en la mentira. Yo me fui para Medellín y con la ayuda del comercio en general en La Unión pude volver a trabajar a La Unión. Y en estos 6 años, hasta el 2000, saqué un pequeño escrito que se llama Adiós a mi tierra, que con mucho gusto se los voy a contar. Ya en otras ocasiones los había contado, lo voy a volver a repetir. Se llama Adiós a mi tierra. Adiós le dije a mi tierra y sin ruta definida, buscando una nueva vida, salí huyendo de la guerra. En esta dura partida, marché triste y pensativo a lugares ignorados. Abandoné mis cultivos como muchos desplazados que huyen de la violencia, de aquellos que sin conciencia los campos vuelven batalla y solo riegan metralla hasta dejarlos desiertos. Solo historia de los muertos quedan en esos caminos, con el nombre de campesino sobre cruces de madera, o una inicial cualquiera queda de aquellos varones, maestros de los asadones, padres de una patria entera. Ya hasta el trinar de las aves se ha tornado lastimero. Ya no existe el jornalero que en aquellas madrugadas veían en las cañadas cuando marchaba pa'l cerro, acompañado de un perro con un asadón al hombro. Hoy con tristeza yo nombro el nostálgico recuerdo que maltrata mi cerebro cuando recuerdo mi tierra, la que añoro con tristeza, la que hoy solo da maleza pa' que se oculte la guerra y acreciente la pobreza. Pero algún día he de volver a esta tierra querida, a la que me dio la vida porque ella me dio el nacer. Aquí yo pude crecer al medio de 2 montañas, las que llevo en mis entrañas, y hoy solo el recuerdo queda de aquellos pasados años que viví yo en mi vereda. Y aunque allí nadie me espera,
y pasen los años. Sueño escalar sus peldaños, añorando sus costumbres. Y cuando esté sobre sus cumbres, entre el susurrar del viento que abunda en todos los filos, darle un grito a los violentos: déjennos vivir tranquilos, no nos causen más tormentos. Yo lo hago porque esta es la tierra donde uno se crió, donde dio los primeros pasos, donde como despertó al mundo. Y uno al salir, uno piensa, ojalá algún día pueda volver. Y entonces a mí me da felicidad poder volver a contar estas historias. Sí, aquí volvió más bien mucha gente que se fue, porque la vereda entre el 2000 y el 2007 hubo partes donde quedó totalmente desolada y hay mucha gente, y entonces eso me animó a mí a volver, y también han hecho como festivales del retorno. Pues a mí me parece que está bien así, pero a mí me parece que se incremente más como el turismo, porque es que ya fue una de las veredas donde más turismo tuvo hace unos 30 años, digamos. Los paseos de olla eran aquí en la vereda casi todo, porque cuando eso no existía Tutucán, no existía tantas cosas, pero que vuelva y se promueva eso y que pueda venir, porque la vereda está muy sana, está muy cerquita, tiene muy buen transporte, tiene mucho que mirar, tiene mucho que admirar. Hoy, 8 de agosto, quise venir aquí al Cerro de San Miguel a contarles la historia de mi secuestro, porque le hice unos versos a este cerro. Entonces, hace 19 años, yo había prometido cuando estaba por allá secuestrado que si salía libre, subía a hacer unos versos, unas poesías a este cerro y a decirlas desde aquí. Yo me quedé 11 años, me fui para Medellín 11 años. A los 11 años volví, pero no aquí al cerro. Y ahora, el 19 de enero, tuve la oportunidad de venir como a cumplir el sueño de gritarle a los violentos de este cerro. Pero al ver tanta violencia, tanta calma, yo no quise gritar, sino que más bien me llevé la idea. Hoy es 19 de enero, estamos en el 2019. Y llevo 19 años de secuestrado, me llevé la idea de hacerle 19 versos alucientes a este cerro, que se llaman Décimas desde la cima. Dice así: un día subí por cumplir al Cerro de San Miguel, traje lápiz y papel y pronto empecé a escribir. Las nubes se vieron ir como continuando el viaje y se vio más el follaje, se despejó el matorral y se hizo más visual a la distancia el paisaje. De este cerro divisé otros cerros muy distantes, lugares que tiempos antes sin querer yo transité, pero más luego pensé no recordar aquel drama. Y recostado a una rama, miré al fondo una arboleda, la que adorna mi vereda como el mejor panorama. Así sentí sensación, placer y felicidad, que les digo la verdad, me desbordé de emoción.
viendo al fondo mi región y en lo alto el firmamento. Fue tan grato ese momento que no pude contenerme y sin querer tuve que verme reventado en sentimiento. Aquí el susurrar del viento es fácil que se confunda con el tábano que abunda y siempre está en movimiento. Nos ronda a todo momento, se aleja, vuelve y se arrima. Siente uno que se aproxima porque le zumba al oído, como alertando que han sido y son guardias de la cima. Están fríos sus capotales porque estos musgos destilan gotas de agua que desfilan por grietas a los caudales, y entre los chiribitales se hacen trenzas las flores, se mezclan gratos olores y en la cúspide se riegan para recibir los que llegan por un sendero de honores. Siempre hay vaivén de la nube, una se va y otra viene, y así el cerro se mantiene dándole brisa al que sube. Pero yo la dicha tuve de una soleada mañana, que el sol sus rayos desgrana en su altiva cordillera, como si el cielo me abriera su más enorme ventana. Si subiendo hacia la cumbre hay tanta vegetación y para el mundo es un pulmón, ojalá nadie la tumbe. Que se acabe la costumbre, no más bosques desangrados, que el campesino olvidado tenga otra fuente de apoyo, para que fluya el desarrollo con ayudas del Estado. Si el árbol por lo profundo sostiene el tronco y sus gajos, es porque crece hacia abajo para oxigenar el mundo. Yo tengo claro y rotundo, porque es que tiembla la tierra. Si él a su raíz se aferra para estar más protegido, tiembla cuando escuche el ruido de una voraz motosierra. Aquí el huracán arrasa las ramas que encuentra sueltas, luego se ven dando vueltas como un rondar de torcasas. Si con furia las desplaza, sacude el bosque sombrío y caen gotas de rocío que del árbol se desprenden, mientras sus hojas descienden hacia el profundo vacío. No es difícil de subir respirando el aire puro, son lugares de futuro, no bosques para destruir. Paseos para repetir en una y mil ocasiones. Es un altar de emociones que en oxígeno se baña. Es un seno de la montaña que amamanta los pulmones. Es un pequeño escalón que encamina al paraíso, o tribuna que Dios hizo, emblema en nuestra región. Su vasta vegetación es adorno al monumento. De aquí brotan nacimientos que son ríos en la distancia y se esparce la fragancia en carrozas de los vientos. Lugar donde la neblina reposa días enteros, arropando los maderos que bordean la colina. Y cuando ya el día culmina, se forma un extenso velo que lo cubre desde el suelo y arropa la cordillera. Y parece que se unieran las montañas con el cielo. Hay aves que hacen sus nidos entre sus grietas agrestes, en las malezas silvestres donde el bosque es más tupido. De pronto se oye un quejido, como clamando consuelo. Una sombra cruza el cielo y es un águila que pasa, y entre sus garras arrasa un indefenso polluelo. Suba para que vea tranquilo paisajes desde la cumbre y para que se deslumbre con la flora de este filo, para que vea el estilo y las piruetas que dan, aves que vienen y van, que es muy común verse aquí, la de un hábil sirirí correteando un gavilán. Aquí planto esta bandera en prueba de que he cumplido, porque yo había prometido traerla cuando volviera.
dejarla en la cordillera, izarla aquí desde arriba, para que permanezca altiva, luciendo sus tricolores, con un escudo de flores entre la orquídea nativa. Si la intemperie y el frío deshacen pronto esta lona, y el viento la desborona, y en trizas cae al vacío, en la gente yo confío, que el día que esto pase, que llegue a deteriorarse y que del todo se caiga, que haya alguien que la traiga y que siempre se reemplace. Si tuve 11 años de ausencia, nunca los tuve de olvido, porque los he mantenido como a Dios en mi presencia. Me fue por la violencia, por el temor a la guerra, porque es que mucho me aterra la crueldad del indolente. Preferí vivir ausente que tal vez bajo la tierra. Yo había prometido un grito en un tiempo muy remoto, pero no quise alboroto y más bien dije pasito. Doy gracias al infinito que los violentos se fueron, los pobladores volvieron y aquí cesó la violencia. ¿Para qué pedir prudencia a tantos que ya murieron? Con todo mi corazón les dejo este humilde escrito que nació de aquel conflicto que se ensañó en mi región. Hubo desaparición, ira, injusticia y dolor, escenas llenas de horror, masacres al inocente. Yo, a Dios gracias, estoy presente, sin odios y sin rencor. Muchas gracias. Hoy, 8 de agosto, me encuentro en el Cerro de San Miguel porque quise venir a cumplir una promesa, porque el 8 de agosto del 2000 yo fui secuestrado, pero yo fui liberado ese mismo año. Yo antes había hecho un escrito con el desplazamiento donde había prometido subir al cerro y allá se lo confirmaba a ellos, que yo debía subir al cerro o quería subir si salía libre a hacer unos versos y unas poesías. Yo me fui 11 años para Medellín y no volví, y el 19 de enero de este año subí como a cumplir con la promesa de hacer los versos, pero al mirar tanta calma en la vereda yo no los quise hacer y más bien me llevé la idea de traer una bandera y dejarla aquí en el filo. Y me puse a pensar, hoy es 19 de enero, estamos en el 2019 y fui secuestrado en el 2000. Hace 19 años le hice 19 versos al cerro. El cerro, estos dos cerros fueron la inspiración mía, porque yo donde estaba, cuando estuve secuestrado, yo los veía de distintos ángulos, aunque ellos son vecinos. No son paisanos, porque el uno es de La Unión y el otro es del Carmen, pero son como hermanos. Entonces, por eso subí a hacerle los 19 versos que había prometido, que se llaman Décimas desde la cima. Por el año 2000, recuerdo que a mi padre los mató los paracos. Me tocó recogerlos de la vereda San Miguel Santa Cruz, a la señora Judy Cortés y a Daniel Zuluaga Valencia.
son tajos muy difíciles de pasar, duros porque son sentimientos muy duros en la vida. Ver a uno los padres que lo crecieron. Y ver que uno tener que recogerlos después de tantos sufrimientos de la vida. Sacar a mi madre del campo, llevarla al pueblo. Era una persona demente que no se subía a los carros. Hablé con un amigo que era de la clínica La Ceja y me dijo: don Alcides, el camino para sacar a su madre de allá es conseguir una ambulancia en el Hospital de la Unión, conseguir una enfermera y traerla a la clínica de La Ceja. Desde ahí entonces ella no volvió a nuestro, entonces ya nos levantó. Bien. De ahí resultó otra nueva idea de llevarla al asilo, porque en la casa no había nadie a quien viera a doña Rosa Elvia Montoya. Bueno, mi hermano, como era la persona más, el señor Javier Zuluaga, que era la persona más acomodada, dispuso pagar para llevarla al asilo. Como nosotros, como los hermanos de más pocos recursos, no podíamos aportar absolutamente nada. El día del fallecimiento de doña Elvia, él, en vez de decirnos: hermanos, se murió doña Elvia, él dispuso enterrarla y nunca avisarnos nada, para que nosotros no tuviéramos la dicha de despedirnos por última vez. Recuerdo que por tipo 3 de la mañana entró un grupo armado hacia la Honda. Bueno, ellos tuvieron contratiempos por acá, por el alto del Gorgojo. Bueno, después bajaron a San Miguel tipo 10 de la mañana, muy enojados los grupos armados. Le preguntaron a mi papá: don Daniel, ¿usted ha visto los grupos armados de...? Dijo mi papá: no he visto a nadie. Y por eso uno de ellos dijo: ¿cómo que no ha visto a nadie? Entonces, ¿con quién estuvimos combatiendo en el Alto del Gorgojo? Entonces mi papá le contestó: pues por hombre, eso no lo sé. Ya el tipo se enojó y le pegó a mi papá unos tiros. Ya después salí, yo no lo vi, pero mucha gente que iba en los buses me contaron. Ya rapidito llegó un sobrino mío a la casa y me dijo: tío, mataron a papito. Yo salí y estaba muerto al lado de la cantina que él tenía, y de me acudí al otro costado, donde está el tanque del agua del señor don Juan Pavas. De ahí ya me busqué a Walter y le opinamos pasarlo hacia el local que mi papá tenía, para que ellos quedaran ahí tipo 6 de la tarde. Nosotros los pasamos del lado derecho a pasarlos al lado izquierdo. Yo los pasé con Walter, pero yo no tuve el valor de esperar de que llegaran los carros para recogerlos. Correcto. A doña Judy también la mataron ese día. No, eso lo dijeron uno de los grupos armados: dijo: necesitamos la vereda vacía. Yo veía que las volquetas del municipio de La Unión venían a recoger la gente que iba saliendo para el pueblo. Y yo veía que el único que iba quedando era mi persona con mi mamá. Entonces yo un día, viendo que todos estaban yendo, yo tomé la decisión de hablar con el jefe de la clínica de La Ceja y fui y le dije: William, ¿usted por qué no me colabora? Porque yo debo de salir con mi mamá allá, porque si no la van a matar. Entonces él me dijo de esta manera: Alcides, cójase esta inyección y váyase al Hospital de la Unión, consígase una enfermera y llévese la ambulancia, y mañana a las 8 la esperamos aquí. Entonces yo madrugué, ordeñé las vacas que mi papá había dejado, tipo 7:30 de la mañana. Llegó la ambulancia con la enfermera y yo le tuve que decir a mi mamá, porque ya no se subían los carros, le dije: mamá, vamos hacia la casa para que se tome un café. Y ella me contestó: no, mijo, yo no me voy a tomar el café, vaya, tráigamelo aquí.
yo no quiero salir a la carretera porque por ahí está la chusma. Entonces ya le dije, no, ma, venga, vámonos para la casa, que allá le doy el chocolate porque yo no puedo traerlo hasta aquí. Dijo, no, mijo, vaya, tráigamelo. ¿Ven? Hasta que de pronto ya cambió de idea y andó un poquito, por ahí unos 10 metros, y salió hacia donde estaba el carro, y la enfermera, ella se sentó en la manga y la enfermera me hizo señas de que la apretara para poderle poner la inyección. Entonces mi mamá me decía que no le dejara hacer nada de esa chusma. Ahí fue donde nosotros la alzamos en el carro y la llevamos para la clínica La Ceja. No, después de que ya ella cayó a la clínica La Ceja, ya todos opinaron que era mejor llevarla a un asilo porque no había quien viera por ella. Ya ella, mi mamá, ya no volvió a la vereda. Estuvo en el hospital, en el asilo de la Unión. No, ella murió en el asilo de la Unión. Por ahí 8 días antes había estado algo enferma. Yo la acompañé en el hospital por ahí unos 4 o 5 días. Ya después salió de ahí y la llevaron otros 4 o 5 días para el asilo. Por ahí a los 5 o 6 días después de haber pasado eso, ella falleció y uno de los hermanos míos, que tenía como más poder sobre ella, dispuso enterrarla y nunca dijo, hombre, vengan muchachos, miren a su mamá por última vez, sino que él la hizo enterrarla y ya, después de eso no la volvimos a ver. Me acuerdo que ese día yo estaba trabajando por Guayaquil. Cuando vine a la casa me dijo la señora, doña Gloria, que mi mamá ya ha fallecido, y yo salí a buscarla a una sala de velación. Y ella me dijo, ¿usted para dónde va? Yo le empecé a buscar a mi mamá, hijo. Para usted ver a su mamá tiene que morir, porque resulta, yo sé que su hermano la cremó y la enterró a las 10 de la mañana. Nunca he tenido la capacidad de aguantar tanta violencia como la que me ha tocado vivir. No sé de dónde saqué esas fuerzas para irme y volver a la vereda y continuar la vida en la misma vereda donde he visto tantas tragedias y tantas pérdidas de seres humanos. ¿Y aún reside en la vereda? Y aún, lógico, todavía estoy acá en la vereda. Dios los bendiga, mi Dios les pague. Yo tengo unos pequeños escritos que hice en el tiempo que estuve secuestrado. Allá saqué unos pequeños escritos y ya después de haber salido, pues los pulí un poquito y los escribí. Este se llama Por Caminos del Secuestro. Como yo fui secuestrado el 8 de agosto, dice así: 8 de agosto fatídico de aquel triste año 2000, cuando un hombre con fusil, vestido de militar, me comenzó a amenazar y a mi cabeza apuntaba, y que si no caminaba, él pronto dispararía. Yo seguí la travesía por caminos pantanosos y con pasos temblorosos murmuraba entre mis dientes, que mi Dios de esta me guarde, porque ante mí son muy valientes, ante el mundo unos cobardes. Ya la tarde había caído y solo se oía el murmullo de un riachuelo enfurecido. Y a la luz de los cucuyos yo iba escalando peñas, por esas trochas espesas y esos oscuros caminos que han hecho los campesinos de estas tierras antioqueñas. Llegamos a un campamento que tenían en un destierro, en aquel temible encierro, principio de mis tormentos. Y en esos mismos momentos y en la empinada cuchilla, dijeron que eran guerrilla y que estaba secuestrado. Y ante estos hombres armados yo ya sentía los tallones, que ante un hombre de rodillas, totalmente doblegado, dicen ser los más varones. Luego de ahí fui trasladado a un casuche lejano, de algún pariente cercano que habría sido desplazado. Allí permanecí encerrado tan solo unos cuantos días,
porque la presión que había de otras fuerzas extrañas nos condujo a otras montañas hasta el filo de una roca, donde el más ateo invoca sus oraciones al cielo, porque es que aquel desconsuelo que da esa constante brisa y aquel permanente hielo congela cualquier sonrisa. Aquí la orquídea se mece por el vaivén de los vientos y entre momento y momento uno la ve que florece. Es donde la angustia crece viendo esa flor tan cerquita, porque esa orquídea florida puede ser la despedida para una vida marchita. Luego en selvas más espesas y en otros oscuros montes se ven otros horizontes los que aumentan mi tristeza. Solo el trinar de un sinsonte viene a brindarme consuelo, pero él pronto alza su vuelo al mínimo movimiento de un fruto que cae al suelo cuando se enfurece el viento. Él interrumpe su canto, volando al paisaje oscuro, para hallar fruto maduro de alguna silvestre planta, y allí exponer su garganta en la inmensa soledad. Mas yo digo la verdad, yo sé que cualquiera canta mientras tenga libertad. Gracias. Otra historia es que como nos llevaban a tantas partes, a tantos campamentos, una vez llegamos a uno cubierto de árboles y me puse a escribir en escritorios improvisados que yo hacía de madera. Dice así, esta se llama Historia de un secuestrado. Bajo la sombra de un árbol, apacible y silencioso, están mis ojos llorosos mirando el atardecer. Ya se empieza a oscurecer y la tristeza me embarga. Las penas son más amargas y es más profundo el quebranto. Y el sabor que deja el llanto hace las horas más largas. Las aves buscan su nido, ya la oscuridad se inicia. Otra noche de injusticia, de dolor y de gemidos. En las selvas del olvido donde para nadie hay consuelo, en sus noches de desvelo, de dolor y de tormento, solo una oración al cielo se implora a cada momento. Aquí el arbusto se mece por el huracán del viento y solo se oye el lamento del bosque que se estremece. Y a lo lejos resplandecen relámpagos misteriosos que al verlos tan luminosos traen presagios de tormenta. Lentas caminan las horas y martirizan mi mente, mientras por este hijo ausente mi madre bendita llora y de rodillas implora que yo muy pronto regrese para llenar el vacío de aquel calor de un hogar que por mi ausencia está frío. Ya se inicia la alborada, las aves cantan su trino y hay que emprender el camino en una nueva jornada. Ya llega la madrugada y a mí tan solo me queda mirar a la cordillera, donde la nieve me espera para abrigarme sin piedad. ¿Dónde está mi libertad? Que ya la perdí hace días. Murieron mis alegrías y en la triste soledad pienso en mis hijos queridos que sin su padre han quedado, que sin querer he dejado, sumidos en el olvido por el mundo abandonados. Al no verlos más me aflijo,
Pienso en mi esposa querida que puso el vientre en su vida para que yo engendrara un hijo. No hay dolor que más taladre ni cause tanto tormento. Pensar que a cada momento le averiguan a su madre cuándo es que vuelve mi padre. Mientras yo con mi tormento sigo triste y pensativo, rogándole a Dios del cielo que permita que ligero yo pueda volver a ver mis seres queridos vivos. ¿Qué será de mis hermanos? De esos que me andan buscando, que viven tristes pensando que este país colombiano permite que un corrupto a millones de gente buena diario mantengan de luto. Pobre país que consagra tan solo historias violentas y nunca ha caído en cuenta lo lento que se desangra. Crímenes de gente buena pasan a cada momento en este país violento que la sociedad condena, sin hallar hasta el momento quien le calcine las venas. Pero esto algún día termina, porque según mi criterio, pues todo cautiverio es camino que encamina las rutas del cementerio. Sin embargo, no protesto por mi fatídica historia. Seguiré siendo hombre honesto y por siempre en mi memoria tendré esquirlas del secuestro. Esta es más corta, pero es una pequeña historia que nació un día en una tarde que andábamos de caminata cambiando de campamento y de pronto me dijo uno de los muchachos que nos cuidaba y dijo, en ese monte hemos enterrado varios. Entonces yo me puse a escribir y saqué unos versitos que se llaman Recordando secuestrados que nunca hallaron regresos. Dice así: aquel que su libertad ha perdido en un secuestro, fácil que sin un Padre Nuestro viaje hacia la eternidad. Es cosa que me entristece y causa mucho dolor, saber que sin una flor y sin nadie que le rece, su cuerpo se desvanece y se pierde lentamente, para quedar eternamente en las fosas del olvido. Yo que también he sentido el dolor que da el secuestro, aquella terrible espera y esa horrible pensadera de pensar que nuestros restos quedarán en el misterio, teniendo por cementerio la raíz de una platanera. Eso es lo que he protestado, esa sangre que derraman, esos tantos secuestrados que siguen siendo enterrados sin sepultura cristiana. ¿Cuántos para siempre se han ido dejando un dolor profundo? Han abandonado el mundo, dejan su hogar destruido y aquellos seres queridos viviendo una incertidumbre, sin alguna luz que alumbre, que dé un rayo de esperanza. Tal vez ya se encuentran muertos y en cualquier campo desierto ya para siempre descansan. Solo quedan cicatrices y recuerdos imborrables, ya que no pudimos darle la última despedida o un Padre Nuestro que sirva pa' último adiós en su vida. Esta historia nació
también del secuestro. Uno de los secuestrados, de los que habían allá, de pronto me dijo un día, hombre, esto sí es muy duro, de pronto uno enamorado por ahí de una mujer y que ella no se dé cuenta, y uno por aquí sin saber si va a volver o no. Y yo, pues lo mismo me puede pasar a mí, hombre. Y empecé a escribir, se llama Declaración de un secuestrado para un amor en silencio. No lloro porque te quiero, por eso un hombre no llora. Lloro porque usted lo ignora, de pensar me desespero. Y para serte más sincero, estoy condenado a quererte. Aunque poco puedo verte, tú vives en mi presencia, ya que esta fatal ausencia oscureció más mi suerte. Si la frescura del viento al verte a ti se apresura, para besarte con ternura y acariciarte al momento, es mi errante pensamiento que el viento lleva deprisa, que envuelto entre tu sonrisa a cada instante yo miro, para mandarte un suspiro en carrozas de la brisa. Si la lentitud del tiempo apresuran mi regreso, solo sueño con un beso por el cual vivo sediento, mientras yo con mi tormento vivo triste y pensativo, y estos versos que te escribo salen desde mis entrañas, de las más altas montañas donde yo estoy cautivo. Adiós, hermosa mujer, que tengas muy buena suerte. Si no me puedes querer, yo te quería hacer saber que nací para quererte. Y sigo esperando el beso de la muchacha. Esta nació de una historia que ellos llevaron un día, dijeron, estamos en la autopista, y llevaron salsas, muchas cosas para uno alimentarse. Entonces a uno le dan un frasco de salsa ya, mayonesa, y a mí me dieron un frasco de salsa y ligerito, pues uno se lo va comiendo con lo que ellos les dan. Ellos lo que ellos le dan, eso es de uno, ellos no se lo vuelven a quitar. Entonces, cuando se me terminó el frasco de salsa, yo lo quebré y estaba en un árbol. Entonces, como quedó filudo, empecé a escribir, a tallar en unas raíces con el casquete de vidrio. Se llama Delirios de Amor. Dice así: en medio de mis delirios y sin que usted lo supiera, con un casquete de vidrio en una raíz cualquiera, un día tu nombre grabé. La G, la M y la B fueron 3 letras que hice, solamente porque quise tener presente tu nombre. Y no es para que se asombre si va y de pronto algún día mi sombra sigue en tus pasos y recibes de mis brazos esta humilde poesía. Bueno, Amado, entonces nosotros y como presidenta de Junta de Acción Comunal a nombre de esta vereda San Miguel Santa Cruz, pues darle como un saludo de solidaridad, porque sabemos que hoy son 19 años de haber sucedido una tragedia pues personal, familiar, pero también una tragedia muy de la vereda, porque cuando uno hace ejercicios de memoria, la gente manifiesta que no solamente ustedes perdieron con este suceso, que perdió una vereda a las que ustedes como familia venían acompañando y venían haciendo un ejercicio muy importante a la Junta y a la comunidad en general, y que también eso generó un tema grande, un tema de desplazamiento masivo.
Entonces son hechos que marcan, hechos que lo sufre usted como persona, que lo sufre su familia, pero que también lo sufre esta comunidad, junto con muchas otras cosas que sufrieron. Pero también felicitarlo porque usted no se ha quedado ahí en ese momento solamente de dolor, y usted y su familia, sino que también han trascendido, y esta vereda también ha buscado trascender, salir adelante, y es lo que hoy, estos ejercicios de memoria que nosotros hacemos, tratamos de eso, de que no se queden solamente en ese tema, en el tema del dolor, sino que esto también nos sirva para aprender cómo nosotros como comunidad nos seguimos acompañando, y cómo a pesar de tantas situaciones difíciles, tratamos de resurgir y salir adelante. Entonces es a nombre de toda la vereda San Miguel Santa Cruz, pues rendirle a usted como ese homenaje por la capacidad que ha tenido de resiliencia y por haber acompañado a esta vereda por tantos años, antes en el mismo momento que tuvieron que salir, pero también ahorita que la gente está volviendo. Y muchas gracias realmente. Doña Luz Dari, por haber sido una persona tan guapa, tan emprendedora, que se sometió a echarse esta vereda al hombro cuando estaba esto también muy desolados, porque usted fue de los primeros que volvió y abrió una tiendecita, siquiera para que la gente tuviera donde comprar una aspirina, cambiarse unos zapatos. Me parece que usted es una persona bastante guapa y es de admirar, doña Luz Dari. Bueno, este año nuevamente iremos a hacer el tercer Festival del Retorno. Eso es una cosa que nosotros como habitantes de esta vereda le queremos meter pues como la fuerza, porque yo creo que esto nos ha dado buenos resultados. Este año nuevamente, creo que es el 3 de noviembre, estamos pues en la tarea de recoger los recursos necesarios para poder realizarlo, pero lo que más nos importa a nosotros es que la gente llegue ese día, la gente que ha vuelto, la gente que ha intentado regresar, que han dejado ese miedo atrás y que han venido a hacer sus propias sanaciones emocionales y que hoy siguen acompañándonos aquí en la vereda. Igual seguimos acompañando a todo el mundo, porque esta es una vereda hoy que está de empuje, de berriondera y de una capacidad de resiliencia enorme, y está nuevamente restableciendo sus proyectos de vida. Muchas gracias. Sí, de todas maneras yo creo que trataremos de acompañarla y seguiremos en contacto, doña Luz Dari. Muchas gracias. Tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, 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 de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Prestas tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está.
ganado. Toditico se acabó. Ay, 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 ay. Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, todo acabó. Si me prestas tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Las palmeras lloran por su ausencia. La laguna se secó. Ay, 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 ay. La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. Si me prestas tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá. Amigos, esto fue todo por el día de hoy. Recuerden estar muy conectados con nuestro programa Por las Rutas del Oriente y seguirnos en nuestra red social YouTube como Canal 8 La Unión. Hasta la próxima.